Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Nos acompaña parte importante, pilar importante en todo el estado, por supuesto, de Luz Noticias, la licenciada Estela García. Ya no sé si decir buenos días, porque así siempre te presentan, ¿verdad? En Luz Noticias, bienvenida a Ciudad X. Bien, muchas gracias. Estoy respondiendo a una convocatoria que me hicieron la semana pasada. Fui convocada, fui retada y aquí estoy haciéndome presente porque yo dije, tengo que ir a defender a la Villa de Ahome, a todos mis paisanos y saludar a mis amigos como pues aquí ustedes que en este programa tan interesante que hacen, que causan mucha polémica, Ustedes andan poniendo el tema en el ojo del huracán y eso me encanta. Yo soy muy fan de este programa. Que sea dinámico, ¿verdad? Sí, vamos sí. Con un debate bueno. Creó la polémica relacionada a que recibimos mensajes en la semana, preguntas en la semana, y todo se origina a raíz de una pregunta. Como dijera, no, yo nada más estaba preguntando. No, a mí, lo que pasa es que yo creo que te puedo abonar un poquito eso. El contexto. Resulta que la señora Estela García me hace una pregunta por mi teléfono. Qué curiosidad, porque una muchacha tan informada, tan de todo, ajá, y todavía anda con el tema de Bachomo. Aquí a la cabina. El programa. Pues, aquí al ring. Ajá. Pero nada más teníamos la versión ingeniero Alfredo Salazar y bueno, pues lanzamos la polémica, tocamos el tema que ya lo habíamos tocado programas anteriores, uh-huh, referente a Bachomo. Sí. Pero ¿cuál era la pregunta, Estela? No, yo hice una nota periodística en el aniversario de su fusilamiento que fue pues la semana pasada, el 24 de octubre, en donde estábamos hablando justamente de que cuando fue traído hasta Los Mochis, bajándose del ferrocarril, lo mataron, hicieron un homenaje y justamente pues ahí la comunidad indígena Yoreme se hizo presente y ellos hablaban de que para ellos Felipe Bachomo en Misi era su héroe, para muchos era villano, un bandolero, un saqueador, lo que haya sido, pero para ellos como comunidad Yoreme era su héroe regional, que además pues fue revolucionario y luchó por muchas causas que ellos sentían que eran justas. Entonces, para ellos es un mito Bachomo por todo lo que él representaba, pero lo que representó después de su muerte aún fue más grande, porque se crearon muchas historias alrededor de este personaje, que cabe decirlo, es un gran personaje que tiene esta región, por lo que sea, y ahorita discutiremos cuáles son sus asegúnes. Pero yo hago esta nota periodística y rápidamente aquí nuestro amigo Alfredo me dice, héroe no. Héroe no. Jamás. Y eso lo ha defendido. No, y ahorita lo volvió a ponderar, ¿no? Ese gigante personaje. Sí, pero también hay que tener perspectiva. En contexto las cosas. Sí, esta perspectiva de por qué surgió este tema y sobre todo contraponer las diferentes versiones que tenemos, las historias que tenemos y reconocer pues que al final de cuentas héroes o villanos sí forman gran parte de la historia que tenemos aquí y de este misticismo que rodea al municipio de Ahome, la villa de Ahome y la creación y el origen de lo que es la gran ciudad de Los Mochis. Y todavía yo llego y veo esa publicación y le digo, yo tengo otros datos. ¿Y yo qué te dije? Ya estás como el de Ciudad X. Sí, ya estás como el de Ciudad X, ¿no? Y dije yo, ¡ay, se me adelantó! No, eso es muy bonito porque, mira, aquí le dan a uno la oportunidad de volver al tema que lo comentamos cada rato. Estelita, nosotros agarramos un tema. Claro. Nos ponemos de acuerdo, vamos a hablar sobre este vaso. Pero en el camino al vaso surgen pequeños arroyitos a ese afluente y que hay que agarrarlos, ¿no? Entonces a veces que traemos un tema X, ¿no? Y no lo tocamos porque surgen, hay información. Y luego vienen con los que nos comparten, nos hacen el favor de mandar los mensajes y ese es otro tema y ahí nos vamos, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante. Sí, pues justamente pues podemos entrar al tema de lleno si quieren y ahí va lo que vaya surgiendo. Ya se está poniendo. Yo soy los que digo, nosotros nacimos en Ahome. Claro. Y doy todos los Decía Camilo Robles, que fue un gran personaje de la vida de Ahome. De su muerte. Sí, y pues yo le tengo gran aprecio a él y a toda su familia.
Y yo platicaba mucho con él y decía, la Villa de Ahome es cuna y madre de los mochis. Afirmativo. Ese era su dicho. Y no hay mejor referencia para hablar justamente de lo que la Villa de Ahome representa para los mochis. Y esa es la razón por la cual el municipio se llama Ahome. Claro. Porque cuando se crea el municipio, pues los mochis apenas era... Nada, pero Ahome ya era un pueblo pujante, que tenía economía, tenía un ingenio azucarero, tenía muchísimas cosas. Bueno, dos, el de la Florida y el del Águila. Siempre lo hemos comentado, ese cordón umbilical que une, Claro. y hay historia, y bueno, pues habrá pelea, ¿eh? En esta ocasión lanzamos el tema, ¿por qué surgen los héroes? ¿Quién les da el título de héroe? Y en esta ocasión, Bachomo. ¿Se lo merece, no se lo merece? Pues antes de hacer una calificación de mi parte, que ya la hice en otros programas, y está documentado, yo te regalé un libro donde hablan de ese detalle, ¿no? De esa historia, de ese pasaje histórico. El problema de nuestra sociedad es que las cosas que nacen producto del resentimiento social es horrible. Bachomo era empleado de una hacienda, de un señor Cázares, y se enamora, chavillo se enamora de la chavilla. La hija del hacendado, pues le tiró pedradas a la luna. Y cuando viene el movimiento revolucionario, él aprovecha para vengarse y lo mata, ¿no? Está documentado. En los archivos de Teis, ahí vienen los otros asesinatos, todo lo que hizo. Parte del resentimiento social. ¿Cómo entra él al ejército mexicano en la revolución? Bajan los villistas y lo ven levantado en armas y trae como 500 lloremes. Aquí no se le dice indígenas. Y los contrata y dice, nos vas a ayudar con el pleito y vamos a ir sobre mochis y sobre Ahome y sobre que se atraviese. Y empezaron a hacer cosas de tipo revolución. No iban dedicados a la población en sí, a matar como lo hicieron, a asaltar como lo hicieron, a asesinar como lo hicieron. No. Pero resulta que a la hora del pago, los villistas se van y lo dejan colgado a Bachomo. Y ahí empezó la historia. No le pagaron. Ah, dice, me voy a pagar. Y empezaron a robar armas, y luego se venían al alcohol y se ponían hasta el piso. Y esa es la historia de un andar de él por más de 3, 4 años haciendo daño. O sea, hay un libro que yo te presté otra vez, lo voy a volver a mandar, donde dice, nos tuvimos que huir todos a Topolobampo. Y desde Topolobampo, Estela, desde Topolobampo vieron arder mucho, lo quemaron todo. Porque las casas eran de tule con lodo y leñas, había leñas y había todo se quemó. Los que huyeron a los cañaverales se salvaron algunos. Otros los corretearon y los mataron. Hay documentadas 89 violaciones de ambos sexos. Le vamos a hacer un homenaje. Es ahí donde a tu inteligencia la cañonean, pues, y dices, no, pero ¿por qué? Si aquí está la prueba. Eso es lo que yo puedo, de inicio de claro que no va a ser un pleito. Sí, un debate. Es una aclaración, unas aclaraciones sobre el tema, pero es muy bueno, Estelita, gracias. O sea, qué bueno que viniste. Estoy fascinado con que estés aquí. Y ojalá así se presentaran unas polémicas más para dar un poquito de más vigor más carnita, a esto. ¿verdad? Más carnita. Y bueno, pues en base a su respuesta, pues ya básicamente me dice no merecido. Pero tenemos otra versión, Estela. Sí, yo me estuve preparando, anduve haciendo mis Hiciste la investigaciones. tarea. Claro. Pero yo, dentro de ese contexto, yo ahorita les decía en el corte comercial que en todas las historias hay héroes que también son villanos para algunos son héroes, otros villanos. Y es el caso de Bachomo. Para su pueblo es un héroe, para muchos ciudadanos de aquel entonces, pues también era un villano, ¿no? Pero hay que entrar en contextos. Que el contexto que estamos hablando fue antes de 1910, pero cuando se da la Revolución Mexicana y se da este revés de Felipe Bachomo, es justamente en el contexto en donde ellos, como indígenas, él como la cara más valiente que se enfrentaba a lo que sea porque no tenía pudor en hacerlo, a lo mejor no tenía ni siquiera reparo en asesinar a alguien porque ya estaba acostumbrado, pero había unas luchas detrás de él
que eran el despojo de tierras que tenían desde hace muchísimos años, tierras indígenas, y el levantamiento en armas. Entonces, hay un contexto de enojo dentro de los pueblos indígenas que apoyaban a Bachomo, que era obviamente la cara de esta lucha, y es cuando se da justamente esta revuelta, que queman los mochis, que se le queman hasta la casa de Benjamin Francis Johnston, y que obviamente salen personas muy dañadas. No digo que no haya hecho cosas muy malas, pero en sí su personaje también lleva detrás de él toda una lucha social de los pueblos indígenas, yoremes, mayos, que están en esta región, que durante muchos años fueron relegados justamente y que a ellos los perjudicó en diferentes situaciones. Entonces, la rebeldía no es la palabra justificable, pero sí había antecedentes. Es que no había una ley como existe ahorita en aquel entonces, no había un Estado de Derecho. ¿Quién imponía la ley en ese entonces? ¿Hay Estado de Derecho ahorita? No, pero por lo menos hay leyes que tenemos. O sea, ese es un tema para discutirlo en otro momento. Pero en aquel entonces estábamos peor aún. Entonces, básicamente fue una rebeldía o no, o aplicar a los abusos que comentas. Era una respuesta de, ok, tú abusas, pues yo voy a hacer tal cual. Sí. Voy a hacer una aclaración, solo una fecha. Nada de que atacó a Zacarías Ochoa. Zacarías Ochoa murió en 1904. Sí. No existía Bachomo. Y tenemos los escritos y cómo lo compró. Y tenemos el contrato original de 1892, donde él, cada quien se compromete a una labor. Uh-huh. Y así son los empresarios. Sí, pero la denuncia que implementa Zacarías Ochoa es por falsificación de firmas. Porque yo quisiera ver un documento. Bueno, en 1898 Johnson y él firmaron el acuerdo, ese acuerdo que usted comenta. 1892, diciembre 12. Bueno, aquí yo los registros que tengo es que fue en 1988, yo tengo que es de sociedad, y en 1900 se registra en Sinaloa Sugar Company. Ellos es un contrato previo que tenían. Después, en 1913, el consulado de San Francisco registró las denuncias de Zacarías Ochoa ante el gobierno por este supuesto fraude, y después lo denuncia ante el gobierno del estado y el gobierno federal en México. Uh-huh. Según los registros que hay, y fue por incumplimiento de contrato y falsificación de firmas por parte de Johnston, en el término arruinando esto, pues la economía de Zacarías Ochoa, que se fue a la quiebra después de este supuesto fraude. Que cabe señalar, antes de que llegara Johnston, él era el terrateniente de aquí, o sea, él era el rico. No. De aquí de la zona de Ome. Sí, pero él tenía economía era ponderante. Así es, ¿no? Estaba aquí en la Florida, estaba Francisco Rantia, ¿no? Sí. Yo quisiera ver un documento, porque se hablan y dicen que aquí, que yo fui al registro. No existe. No existe eso. No existe porque existe primero un convenio ante notario Elías Elenes, ahí en el fuerte, en noviembre 12 de 1892. Y ahí las cláusulas son muy claras. Tú me entregas tanta caña, tú Zacarías, yo la proceso y llevas el porcentaje en azúcar, no en dinero. Empezó don Zacarías, ya estaba muy viejo Zacarías, ya no tenía fuerza para eso. Entonces fue declinando, no tenía quien heredarle las cosas como debe ser. Y el gringo venía, el gringo vino a quedarse a hacer dinero aquí. Vino a quedarse con el ingenio. Ese es parte del resentimiento de los aumenses. No, pero eso digo, para los aumenses, él es un villano. Porque ¿sí? Justamente se para de la villa de Ome. Claro, los villasomenses. ¿Por qué? Porque toda esta industria estaba en la Florida y en el Águila Azteca, como bien lo comenta aquí nuestro amigo Alfredo, y se lo traen a los mochis. Entonces, eventualmente cierran aquellos trapiches por todos estos conflictos y pues se va a la principal economía. ¿Qué pasó aquí en los mochis cuando cerró el ingenio? Pues imagínate eso mismo, pero hace 100 años, bueno, más de 100 años, en aquella región. Estelita. Adelante. La noche que lo fusilan, ahí fue una fotografía. Yo tengo una fotografía, todo el mundo tiene esa fotografía ya. Ahí mismo lo entierran, lo envuelven en una cobija, lo sepultan, le ponen su montecito, le echan piedras y duerme ahí. Lo vigilan porque había intento de sacar el cadáver. En los días siguientes llegan los cubanados y se llevan el cadáver.
No es cierto que en 26 años después, ya 6 años después en la Tierra, no queda nada. Por favor. Ujú. Entonces se lo llevaron fresco. ¿A dónde? Si hubiera sido lo que representa para ellos, hubiera un altar en Chicago, en La Palma. Hubiera un lugar donde se venerara ese héroe de los orígenes de aquí. Y no existe. Sigue siendo todavía eso un verdadero mito. Esa era Y la sobre ese pregunta personaje- original, ¿no? Las Sí, cenizas. la pregunta es, los ¿dónde restos. está enterrado ¿Dónde Felipe está? Bachomo? ¿Dónde está? Y es una gran pregunta Claro. la que tú haces y que no tiene respuesta. No tiene. No tiene respuesta. Y sí, efectivamente, ese fue el antecedente histórico. Estuvieron vigilando que no se robaran el cuerpo. Así es. Y se lo robaron, pero como los que estaban encargados de cuidarlo no querían que se supiera que se habían ido a tomar y que se habían ido de juerga, pues volvieron a armar todo, Todo, y le pusieron piedras. y le pusieron piedras exactamente y pusieron hasta la cruz después y todo el rollo. Sí. Y lo hicieron creer a todo el mundo que ahí estaba el cuerpo. Ujú. De hecho, la gente iba y les ponía una moneda como ofrenda porque ahí estaba Felipe Bachomo. Hay mucha gente. Entonces, todos los mochis se fundó con la gente que vivía en esos pueblos. Y esa fue la mano de obra del ingenio azucarero. Entonces, toda la gente de mochis, obreros del ingenito, iban y dejaban su moneda ahí durante 13 años. Hasta que a alguien se le ocurrió en algún momento De ir a escarbar y no encontraron, No encontraron nada. Pero Esto es- ahí es cuando asumieron que se habían robado el cuerpo, pero no encontraron nada. El cuerpo, supuestamente, lo que dicen las comunidades indígenas es que fue repartido en varias partes y enterrado en varias zonas de centros ceremoniales que hay acá en el lado del fuerte, particularmente Jaguara. Él era de Jaguara, De La Palma, sí. ajá, y en esta parte lo enterraron. Hablan de 3 tumbas, pero yo, según tengo información, son más de 3 tumbas. Se mandó una parte a cada uno de los centros ceremoniales, pero no se enterró en los centros ceremoniales, sino en una zona que son reservas de ellos y que solamente, supuestamente, ellos conocen. Pero estoy más que segura que mucho se ha de haber perdido con el tiempo. Por supuesto que no saben. Ha habido investigaciones desde hace muchos años. Son los mitos, ¿no? Pero es un mito. Ahora, o eso sea, se ¿dónde hereda, está? se va transmitiendo por generaciones. Claro. Y ese teléfono descompuesto, ahora en pedacitos. ¿No? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde Esa está? era la pregunta. Antes de empezar este programa, también comentaste, Estela, algo sumamente importante, refiriéndonos a la villa de Ahome, que muchísima gente empezaba a dividir también los comentarios referente a Bachomo, y para unos sí era un héroe. En Nahome, no. No, Nahome no. En Nahome no. En la No. villa de Nahome, para los villomenses, Bachomo fue un villano. Pero hay que también ver el contexto de qué personas vivían en la villa de Nahome. La villa de Nahome era, en aquel entonces, el centro más poblado, era como la ciudad de esta región. En ese momento, todavía no era municipio de Nahome, no existía el municipio de Nahome. Éramos una directoría del fuerte, Ujú. pero el fuerte era la cabecera municipal. Bueno, hasta llegó a ser la capital de todo el estado de Occidente y luego capital de Sinaloa también fue. Pero era la directoría del fuerte en ese entonces. Entonces, ellos, una de las ciudades más importantes que tenían del fuerte era la villa de Ahome, que no era ciudad, pero en aquel entonces el centro más poblado, el más grande. Pero en la villa de Ahome, ¿quiénes vivían? Vivían las personas hacendadas o de recursos que habían migrado de Liguera de Zaragoza, de ahí venía mi familia. También venían personas que habían migrado de España, por eso todas las casas son coloniales, son de ese tipo de arquitectura. O sea, había hacendados. La propia sindicatura fue una hacienda que se llamaba Casco de Ahome, donde está el reloj ese que regaló Álvaro Obregón. Era una hacienda. La Casa Azul era una tienda, donde fue el primer ayuntamiento, era una tienda donde traían mercancías de Baja California y las vendían ahí. Ujú. Y anteriormente, Eso fueron los jesuitas. bueno, fue fundado por los jesuitas. En 1605 llega Andrés Pérez de Rivas, que era un misionero que venía desde España, y llega a la villa de Ahome y se encuentra el centro ceremonial ahí donde enfrente de la plazuela, a un lado de la iglesia, donde fue mucho tiempo el restaurante Guadalajara, hoy la Michoacana. Y ellos, en lugar de correrlo, pues le dan la bienvenida y son evangelizados. O sea, fue un pueblo que no le peleó como los tehuecos, ellos no pusieron resistencia. Entonces fue un pueblo jesuita por mucho tiempo, o sea, se fundó como un pueblo jesuita. No hubo desplazamiento porque era el centro más poblado a un lado del río Fuerte. Y el más tranquilo. No, y un pueblo muy civilizado, para su época muy civilizado. Entonces, ellos mantenían a raya justamente las invasiones de otros pueblos indígenas, pero fue un centro económico muy importante. ¿Por qué no es un héroe Bachomo ahí? Porque justamente ahí vivía mucha gente de dinero, y Felipe Bachomo
se dedicó Su a saquear. resentimiento social, volvemos a lo mismo. A mí me encanta la pasión que tienes por tu pueblo y eso es lo que tenemos de sentir todos. Sin dividir, sin decir, de los arcos para allá está el águila. Ahora águila es aberración más grande. Sí sabes que quién se quedó aquí a evangelizar a los homes. Sí, era esta persona Se que llama venía con, bueno, llegó después de... Vicente del Águila. Ajá, y por eso se llama el águila. Por eso se llama el Águila. Sí, sí, sí. Él fue el que colonizó eso. Porque Pérez de Riva era un eterno caminante por los caminos. Sí, no, pues llegó a Ome, luego se fue a San Miguel, de ahí se fue hacia el sur de Sonora. Pero nosotros aparecemos en los registros. Empezaron allá arriba, porque la línea directa era, como la conquista no llegó más que a Culiacán, tuvieron miedo los originarios de aquí. La India de aquí era horrorosa. Sí, sí, sí. Antropófaga, desnudos, divididos, en constante guerra. Entonces se vinieron a Sinaloa de Leiva, y ahí matan al primer jesuita, a Gonzalo de Tapia. Y de ahí se van al fuerte, porque acá no había nada, aquí no podían haber venido. Estaban a las orillas del río, hasta arriba. La primera fue Toro, Vaca, El Fuerte, Charay, Chicago, San Miguel y Ahome. Entre otras que también se manejaban ahí. Eran 9 misiones jesuitas que dieron vida, que dieron cómo cultivar, cómo curtir cueros, cambiaron su música, su todo. Ellos influyeron muchísimo. Eso sí me hacen un gran homenaje y nadie los toma en cuenta. Bueno, es que también hubo ahí pues otras cosas, muchos pueblos fueron obligados. Por ejemplo, aquí en Los Mochis, en esta zona, había gente que también vivía, había pequeñas poblaciones, pero había, en ese entonces, que estamos hablando de 1605. Había entonces, campamentos. Sí, pero había poblaciones pequeñas, pues. Ellos cuando llegan aquí, los jesuitas, como para no querían estarse moviendo de un lugar a otro, y no había ni caminos en aquel entonces, a toda la gente que estaba en esta zona se la llevan a Mochicahui. Entonces dejan vacío la parte de esta región de Los Mochis, que aparte no había mucho, porque era pues... Era un erial. Sí, no había mucho de dónde vivir, pero allá en Ahome sí, porque estabas pegado al río. Entonces se los llevan a Mochicahui. Aquí hubiera habido otro asentamiento más grande, a lo mejor con el tiempo y desarrollado, pero se tardó justamente porque se los llevaron para allá. Después a los años vuelven, ya en el 1800, pero en aquel entonces se los desplazaron. El nombre Ome. Sí, ya lo tocamos aquí, pero qué bueno que está de acuerdo conmigo. En algo. Estuve a punto de traer el plano que tienen ahí en el... No, ahí en la Casa Azul. Sí. Tenemos ese plano, pero sí, eso sí lo conozco, ya me lo habían comentado varias veces, de que cuando llegan los jesuitas, ellos pues no hablaban el mismo idioma, ellos hablaban español y aquí pues, se hablaban las lenguas indígenas yoremes. Entonces ellos, para tratar de alejarlos, les dicen Ome, y es Ome. No, bueno, le dicen Ome, decían, Ome. ¿dónde están los Omes? Los Omes, y esa tribu se le nombró los Omes, y a Ome se le puso Ome, donde vivían los Omes. Los Omes. Y así está contemplado en el libro de Pérez de Rivas, que es un libro muy famoso a nivel mundial. ¿Y de dónde adoptamos el Ahome? Pues podemos decir muchas cosas de eso, pero el problema es los tiempos. ¿Cuándo fue? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues hoy por hoy así lo conocemos y lo compartimos. Estamos y seguimos, ¿no? En este debate, en esta controversia, y sobre todo conforme va avanzando el tema Bachomo, se sigue generando más y más información y se siguen agregando comunidades cercanas a la ciudad de Los Mochis que tienen vínculos y tienen obviamente historia relacionada con. No, todos tienen una historia muy bonita. No, el Río Fuerte no es lo que conocemos ahorita. No, el Río Fuerte ni se parece a aquel. El Río Fuerte era un Río monstruo. Fuerte, Era un monstruo. Imagínate, o sea, era todo el agua que viene de Chihuahua, en aquella zona donde no había explotación, donde llovía mucho, donde había mucha vegetación. Era enorme, era bárbaro. Yo tengo memoria de la inundación del 91, donde el río buscó su cauce. Imagínate, aquí inundó desde el 18 de marzo hasta Los Suárez, hasta la parte del Guayabo, de Coibampo, toda esa zona. Era enorme. Estamos hablando de que aparte es el río más grande todavía de Sinaloa, sí, pero era gigante, era un monstruo. Sí. O sea, está ahorita totalmente salvado. Hay casas donde era el cauce del río, todo lo que es, o las altas, esa parte, por ahí pasaba el río. Una vez que brincó Ahome, se llevó el panteón
y lo tuvieron que cambiar y no sacaron a todas las tumbas. Yo fui a buscar a don Zacarías. Sí, no. Lo encontré. Ah, sí. Pero no tiene el nombre. No tiene nombre. Pues regresando al mismo, buscando su cauce, como dice, pues yo recuerdo también esa época en San Miguel, hablando de tumbas. Recordemos que el cementerio, ¿verdad?, está casi en medio de la comunidad, y pues obviamente empezó a fluir y a flotar ataúdes, y era una cosa increíble porque se junta el río, el canal sí cae, entonces afectó también San Miguel, la bajada Zapotillo, Teroque, y... No se recuerda una inundación desde muchísimos años atrás. Llegaron a entrar a la presa Miguel Hidalgo, no había agüites. 11,000 metros cúbicos por segundo. Se voló la cortina. Hay fotografías, ojalá pueda conseguir una fotografía. Se voló la cortina. ¿En qué año? 91, 1 de enero. Así es, Estelita. 1 de enero. En aquel entonces nosotros fuimos evacuados. En la noche, en la madrugada, llegó el ejército y nos sacó de ahí. Mi casa, que es tu casa ahí en la Villa de Ome, tiene las banquetas altas, justamente porque cada rato entraba el río, pero en ese entonces afortunadamente lograron contener el agua para Ome y le pusieron como barricadas con costales y arena. Así es. Pero quedó como una isla a Ome. O sea, se metió todo, pero el ejército nos sacó. Yo tengo esa memoria, yo tenía 5 años. Yo de hecho recuerdo una comunidad, criatura. Una bebé. comunidad para aquellos lados que se llamó, le pusieron Mazatún, porque les llevaban mucho atún a todos los que en esa islita se quedaron varados allá, y nació el nuevo San Miguel, y nacieron comunidades que, bueno, pues se vieron muy afectadas. Y conciencia, por eso nació la Agüites. Sí, de hecho, el río Fuerte es tan poderoso que alimenta 3 presas, y una de ellas todavía manda agua a Sonora, al sur de Sonora. Estamos a punto de mandar agua a Sonora, porque llegó al límite de conservación que le llaman, ¿no? Que es el 70%, andamos muy cerca de hay eso. un convenio que hace que el distrito de riego del Carrizo abarca el sur de Sonora. Así es. Como estaba el fuerte ahí, ellos en lugar de trasladarse a veces por los caminos, usaban balsas para venir a estos pueblos, porque era más fácil trasladarse así que venir en carreta. En carreta eran días. No, en carreta y menos así. Entonces el río Fuerte justamente era un lugar de tránsito de aquí, de esta región, de lo grande que era. Y era el Canal 5 que no fueron. Pues por acá lo tenemos. Estamos nosotros arriba de. Sí. Bueno, pues lejos de tener nosotros, cuando arrancamos este programa, el concepto de vamos a debatir y vamos a hacer. La verdad, estamos aprendiendo de nuestra invitada. Yo no tengo nada que hacer aquí. Bueno, hasta aquí llegamos. Volvamos al tema. ¿Héroe o villano? ¿Héroe o villano? Hombre de sus tiempos. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Héroe para el pueblo yoreme, villano para los pueblos que fueron saqueados. Juzgue usted, héroe o villano, nos quedamos en esa versión. Todos esos homenajes que los hagan en las comunidades de yoremes. Pero Mochi no tiene por qué hacerle un solo homenaje. Le voy a decir una cosa, y ahí estamos equivocados. Los pueblos yoremes son dueños de todo. Sí. De todo, de esta región. Se lo llevan? Son dueños de la región de Ahome, ellos estuvieron primero que nosotros. Entonces, si es cuestión de reivindicar la historia y es cuestión de realmente ser equitativos con todos los ciudadanos que vivimos en esta región, también tenemos que valorar lo que ellos representan. Ellos son un acervo cultural muy rico de nuestra región que tienen que ser reivindicados. No podemos nosotros aplaudir los hechos que fueron violatorios de derechos humanos o saqueos o violaciones, eso no lo podemos aplaudir, pero tampoco podemos desestimar la causa y la lucha que tenían los pueblos yoremes, que fueron oprimidos, que fueron desplazados y que estaban peleando por sus derechos. Sí. Que lo hayan hecho con las personas quedado en el atraso total. Sí, obviamente. Esa fue otra historia, ¿no? Sí, nos hubiéramos quedado en el siglo XIX. Es tan bonita la historia de esta región. Uf. Y es tan bonito poder justamente contrarrestar las historias que tenemos, los registros, los mitos, las leyendas, que esto hace como que se enriquezca más. Yo sí defendería a cada uno de los personajes de esta región, porque cada uno, bueno o malo, con sus diferentes matices, le ha aportado algo al valor que tiene este pueblo tan hermoso que es Ahome, que es la ciudad de los mochis, que es Topolobampo, que ni siquiera lo hemos mencionado, y que Topolobampo también tiene mucho que ver con la ciudad, y con Ahome también. Y estamos tan ligados nosotros a la historia de Estados Unidos, y
Y ellos están ligados a la historia de Ahome, de la villa de Ahome. Es que es precioso cómo estos pueblos indígenas, los originarios aquí que llegaron a veces de Higuera Zaragoza, de España, los jesuitas y los estadounidenses y los lloremes, y todos forman una misma comunidad que trabaja para hacer de esta región de las más progresivas del país. Entonces, ¿cómo Hasta conjugas el día todo de esto y lo haces con una Estamos ahorita maquinaria en que un funciona? polo de desarrollo número 1, ¿eh? Claro, por eso vemos que todo esto puede funcionar siempre y cuando le demos su debido respeto a cada uno de las historias y de los personajes que nos dieron origen a nosotros. Y que obviamente enriquecen, ¿no? Y obvio a la historia le suman. Entonces, quedamos, conclusión. Conclusión es que le pegamos en el puro centro. Porque sí necesitamos gente como tú, que con pasión defienda su causa. Y que hay que darle forma a esto. Agradecemos, Estela, de verdad. tu Gracias, tiempo. Esther. De veras, con Supervalioso. todo corazón, muy provechoso. Muchas gracias por abrirme los espacios, este micrófono, y cuando gusten, aquí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Gracias, Alonso, en los controles. Gracias, Alonso. Nosotros les decimos provechito, cuídensenos mucho y nos escuchamos próximamente en Ciudad X, Historias de esta Tierra.